¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza la entrevista aquí en Canal 5 Noticias y hoy nuestro invitado es un hombre del Parlamento Nacional, desde esos de discurso firme. Miren quién es. Sebastián da Silva es senador del Partido Nacional por el sector Espacio 40, director de Da Silva Agroinmuebles y CEO de Don Augusto Agro Uruguay. Nació en Montevideo en 1972, pero creció al noreste de Durazno en un establecimiento rural llamado La Paloma. Cuenta que de niño tenía una perra llamada Pastora y que le gustaba pasear en una carretilla de juguete. Proviene de una familia nacionalista. Su abuelo Miguel recibía los cassettes clandestinos con la voz de Wilson Ferreira y él los escuchaba. Acudió al Colegio Sagrado Corazón en Montevideo, donde fue un buen alumno y llegó a ser abanderado. A la salida, se iba a la sección de literatura infantil de la Biblioteca Nacional y leía aventura y misterio en inglés. Jugó al rugby en el Club Champagnat y representó a la selección uruguaya en campeonatos sudamericanos y mundiales. Se recibió de licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República y es técnico en Comercio Internacional e Integración, título que obtuvo en la Universidad Católica. Participó en la fundación de la agrupación Nueva Propuesta 903 en el sector Desafío Nacional y fue diputado y senador de la República en varios periodos. En la actual legislatura asumió la banca del Senado que dejó vacante el ministro de Defensa Javier García. Está casado con María Sofía Aspirós, tiene 3 hijos y es muy hincha de Nacional. Al senador da Silva le encanta la polémica y es un activo usuario de redes sociales. Recorre alrededor de 10.000 kilómetros por mes en rutas nacionales y su frase de cabecera es: siempre en el camino, nunca en la posada. Senador, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Leo? Un gustazo estar contigo. Ahora fuera de cámaras. Está bueno el informe, la verdad que... La presentación. Sí. Vos te das cuenta que hace 2 años, en esta misma calle, a esta misma hora, se estaba dilucidando gran parte de las cosas que pasaron, ¿sí? Estamos a 2 años del triunfo del doctor Lacalle Pou en aquel balotaje que terminó siendo polémico. Así que mirá... La sede del comando de la calle Pou que vos estabas en Boulevard Artigas. Acampado ahí. Bueno, sí. Como periodista tocaba cubrir Sí. muchas horas y en ese caso lo que había sido la campaña del Partido Nacional en particular y su candidato. Sí, ¿no? yo me acuerdo. Por eso le decía a Florencia, que está fuera de cámara, le digo, a pesar que con Leo... muchas de esas tensiones las compartíamos. Yo soy a veces de fumar algún cigarro y salíamos de ahí y te agarrábamos haciendo la cobertura. El periodista tiene que estar bastantes horas ahí de pie. La verdad parte que de lo sí, nuestro, sí, además, buscando la noticia, ¿no? Pero me parece... Estaba viendo el informe que cerraba diciendo que está recorriendo o recorre 10.000 kilómetros. Es una ponchada de kilómetros. Es una ponchada porque... ¿Sabes qué? Pero esto es porque está en la campaña por la LUC. Ahora están en campaña ustedes defendiendo la ley. Es un conjunto de cosas. Generalmente mi vida previo a ingresar al Senado me implicaba estar 10.000 kilómetros todos los meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo varias responsabilidades en distintos departamentos y bueno, que tiene una tienda que lo atienda. Cuando asumimos en el Senado, yo me propuse algunas cosas dejarlas y otras no. Y entonces ahora los 10.000 kilómetros los sigo haciendo, nada más que con el teléfono en manos libres permanentemente al rojo vivo. Pero bueno, tengo vocación de camionero, ¿no? Los 10.000 kilómetros hace 15 años que lo vengo haciendo. Mañana me voy, imagínate, mañana me voy a La Valleja, termino en Cerro Largo y el viernes, que tengo trabajo en Cerro Largo, termino a las 7 de la tarde en Mercedes y después en Florida. O sea que imagínate, de Cerro Largo a Mercedes deben ser unos 600 kilómetros, travieso en diagonal todo el país, todas las realidades, desde la Cuchilla Grande, de los campos de Sarandí del G, voy atravesando hasta llegar a la zona agrícola de Mercedes. Eso me permite estar muy en contacto con la realidad, por lo pronto la realidad agropecuaria. Creo que ese es un activo que tengo a la hora de poner temas arriba de la mesa en el Parlamento, y a mis compañeros de bancada y a mis compañeros senadores con temas de campo los atomizo, ¿sí? Da Silva, y está viendo que es una campaña, esta es la del referéndum, digo, ¿no? Que ya empezó básicamente, aunque todavía no están todas las firmas. ¿Es una campaña limpia esta? No, ¿La está viendo así? ¿Cómo la está primero es una campaña transitando? Es una campaña que frustra porque podríamos estar haciendo otras cosas. Legítimamente el Frente Amplio del PCNT, que es lo mismo, consiguieron las firmas.
y nos obliga ahora a hacerle frente a esa andanada de mentiras que vemos todos los días que salen a decir. ¿Por qué digo que es frustrante? Porque, bueno, es una ley, la ley de urgente consideración, que tiene 1 año y algo de vigencia, que no tiene ningún cataclismo, más allá de un argumento muy miserable que se ha visto en estos días, ¿sí? Pero no ha generado ningún cataclismo, pero nos obliga, naturalmente... ¿Frena el gobierno esto? Por lo pronto, la agenda parlamentaria, legislativa, cambia radicalmente, ¿sí? Yo integro el comando del Partido Nacional, que empezó a trabajar el lunes pasado, y el calendario de actividades que tenemos por delante va a hacer que, naturalmente, la agenda parlamentaria en el mes de marzo, febrero y marzo, claro, sea casi nula, ¿sí? Porque vamos a recorrer los 350... Cambia el foco, digamos, del gobierno o del Parlamento. Cambia el foco, tensiona, frustra, divide. Y la verdad es que... Me voy metiendo en algunos temas. Podrían haber elegido otros temas para amedrar el gobierno en una ley tan enorme que, repito, no generó ningún cataclismo de los que se dicen por ahí. Pero sí hay críticas, sobre todo del Frente Amplio y del PIT-CNT, usted sí lo sabe. ¿Le convence el nuevo sistema de ajuste de los combustibles, que prácticamente todos los meses hay que estar expectante si sube, si baja? ¿No le convence? A mí, yo soy muchísimo más liberal. Yo soy de los que promueve la libertad, romper con el monopolio de ANCAP. Por tanto, nunca me puede terminar de convencer un sistema de estos, que en su momento se hizo cuando en la pandemia la cotización de petróleo tenía cotización negativa. ¿Vos te acordás, Leo, que no había más lugar para meter petróleo? Bueno, posteriormente creo que está lleno de buenas intenciones. El uruguayo naturalmente no está acostumbrado. Hay que terminar de acostumbrar al pueblo uruguayo a que en circunstancias donde el petróleo suba, el combustible va a subir, en circunstancias donde baje, va a bajar. Cuesta, por suerte la sequía brasilera nos está ayudando a mantener... de rebote, ¿no? De rebote, pero también... Está ayudando a ANCAP y con eso ANCAP está diciendo el gobierno no tiene que pero bueno, aumentar los precios. Ese gobierno, ¿no? En otras ocasiones capaz que se hubiesen tomado decisiones distintas. Porque vio que hasta la gente de Un Solo Uruguay, este movimiento del campo, que usted conoce muy bien y anda mucho en el interior, también critica al gobierno por esto de los combustibles. Pero cuando empezó la movilización de Un Solo Uruguay, que fue en la intersección de la Ruta 3 y la Ruta 1, yo fui. ¿Por qué? Porque entiendo que tengo que ser coherente. ¿Sí? El tema de fondo en el país es, bueno, es el monopolio. ¿Sirve o no sirve? ¿Es anacrónico o no? Vamos a seguir sosteniendo el peso de tener un monopolio público que pero fue un error del gobierno, entonces, decidirse por este camino. Bueno, es un dato de la realidad. ¿No era la idea original del gobierno? Eso fue cambiado en el Parlamento igual. Nosotros peleamos por la libre importación, el Poder Ejecutivo envió 2 artículos promoviendo la libre importación, somos hijos de las mayorías y de los consensos, y el resultado lo tenemos a la vista. Pero, Leo, a las pruebas me remito, va a ser menos traumático de lo que fue inicialmente. Sí. Vamos yendo a distintos capítulos de la ley de urgente consideración. Hay uno que es el de la seguridad, que al gobierno le están dando los números mejor, por lo menos, de cómo venía el país. Sí, no es un dato de la realidad. No es consuelo. Pero... Es un dato de la realidad. Ahora, en estas últimas horas hubo un homicidio acá en el barrio Peñarol. Un veterano, no sé si lo escuchó, un veterano le dispara a un muchacho de 28 años que estaba en el techo, ni siquiera de la casa de él, de la casa de al lado, estaba haciendo un trabajo, lo mata. Desde el Frente Amplio ya están diciendo que esto es un efecto de la ley de urgente consideración. Porque son unos miserables, porque se olvidan de este tipo de tragedias. No es nueva en el Uruguay, ¿sí? Tú sos periodista, has tenido que informar este tipo de tragedias lamentables donde queda una familia velando un joven y otra familia con un mayor encarcelado. Son situaciones que se dan, nadie tiene la culpa, no es la ley de urgente consideración. El que trate de juntar un voto aprovechando una tragedia entre vecinos es un miserable. Déjeme, y lo compartimos juntos hoy con los colegas de Azul FM. Fernando Pereira, que era en el PIT-CNT, recolectó las firmas para impulsar este referéndum, ahora es uno de los candidatos para presidir al Frente Amplio. Y sobre el tema de este episodio, que estamos hablando con el senador Da Silva, Fernando Pereira hizo la siguiente consideración.
Y esto tiene una peligrosidad, que en algún momento una garrafa parezca que valga más que una vida. Este caso yo no lo conozco en exactitud, lo he leído en la prensa, no sé cuáles fueron las condiciones para llegar a este desastre, pero lo cierto es que es un desastre. Que alguien que está subido en una azotea reciba un disparo. En eso estamos de acuerdo, Pereira, no puede haber discusión ahora. Ahí lo mejor es llamar a la policía, y la luz generó esa idea de que las personas se pueden autodefender, cuando la mejor defensa que un uruguayo tiene es llamar a la policía. Insisto con esto porque si no vamos a entrar a tratar de defender cada cosa nuestra, poniendo en riesgo otras vidas y la nuestra, ¿no? El Frente Amplio hablaba, cuando se refiere al capítulo de la seguridad, del peligro del gatillo fácil. Lo hablaba para los policías, acá no hay ningún policía involucrado. ¿Cómo ves esto que dice Pereira? Y típico de Pereira, es un hombre gris, un panza llena que no ha tenido mucha experiencia en la vida y cuando tiene que salir a argumentar, da este tipo de argumentos, Leonardo. La ley de urgente consideración no tiene nada que ver con la voluntad de este hombre de 72 años en dispararle al pobre hombre de 28. No tiene nada que ver. Te lo vuelvo a repetir sin saber que me ibas a mostrar este testimonio. El que hace política con una desgracia de 2 familias vecinas uruguayas es un miserable. ¿Cómo está viendo el Frente Amplio en su rol de partido opositor ahora? Yo lo que creo que el Frente Amplio está cada día más angosto, ¿sí? Y la verdad está desoyendo mucho lo que son los pilares fundamentales, fundacionales del Frente Amplio. No es un Frente Amplio, es un Frente angosto. Dicen de abrazar la Antera Arena, allá van todos, lo abrazan a la Antera Arena, que es el monumento a el despilfarro del gasto público. ¿Por qué? Porque antes el Frente Amplio era más amplio. Estaba una línea relativamente moderada, Astori, lo que hoy sería el Vergara, estaban partidos más de centro, estaba la derecha, la izquierda dura de los comunistas, estaban los tupas que tenían ahí una mezcla de muchas cosas. ¿Y ahora que lo ve más radical? Ahora van todos para el mismo lado. No hay un frente amplio, hay un frente angosto, ¿sí? Dominado por el PIT-CNT, o la lógica es la misma, la del PIT-CNT y la del Frente Amplio. Están entrando los libros de historia, corrieron el velo, aquello de que la izquierda política y sindical se complementaban, ahora corrieron el velo. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, va a ser el presidente del Frente Amplio. Y esto a nosotros, no digo que nos sorprenda, pero ¿eso está mal? No sé si está mal. Lo que digo es que cuando el PIT-CNT hizo un aviso previo al balotaje, 2 años y algunos días, anunciando, no sé si te acordás, el Flaco Castro, que decía que se iba a acabar el carnaval y una serie de cosas, era porque estaba haciendo política partidaria. Y yo lo que quiero son una central sindical que tenga ideas, pero que no promueva votar por tal o cual partido. Ahora corrieron el velo. Entonces, cuando uno recuerda el caceroleo que organizó Fernando Pereira al frente del PIT-CNT a los 12 días de tener la pandemia, era por el PIT-CNT, por el Frente Amplio, ¿qué había atrás? Y esas son las cosas que confunden, pero la realidad, nosotros somos hombres de campo que vivimos básicamente administrando realidades, ahora los tenemos juntos, y juntos los tenemos que enfrentar con ideas, con movilización, con argumentos y con acciones de gobierno. Y capaz que pasado a la LUC, todo termina siendo un poquito más simple, ¿sí? Porque vamos a simplificar lo que es la oposición. Vamos a tener una oposición política y sindical unificada, y eso explica, y por lo menos a mi entender, puede llegar a estar explicando una serie de calendarios de actividades y movilizaciones sindicales que en muchos casos no tienen mucho que ver. Usted dijo recién, hace un ratito, que se está mintiendo, entiende usted, por parte del Frente Amplio, sí, con respecto a la ley de urgente consideración. Algunas cosas mienten abiertamente. El otro día estuvo acá Elvia Pereira, que es la nueva secretaria general del PIT-CNT. Ella es docente, viene del gremio de los docentes, sí, de los maestros, y pudimos preguntarle a Elvia a propósito de lo que se está diciendo. Ella sostiene que se va a privatizar la educación con la ley de urgente consideración, y también puso en duda la libertad de cátedra de los docentes. Lo compartimos. Los centros educativos van a tener la posibilidad de, teniendo
estando de acuerdo con un proyecto de centro, elegir a sus propios docentes. A ver si me explico. Nosotros llegamos a los cargos por concurso. Nosotros elaboramos proyectos en la comunidad educativa una vez que estamos instaladas en ella. Hoy es a priori. Tenés ese proyecto, todos aquellos que firmemos que estamos de acuerdo con ese proyecto, ellos van a poder estar en ese centro educativo. Otros no van a poder estar en ese centro educativo. ¿Eso es libertad de cátedra? Bueno, para nosotros no. Ahí estaba cuestionando entonces la libertad de cátedra. ¿Está bien? Digo, ¿qué dice exactamente la ley? Vos sabés, Leo, que todo lo que tiene que ver con el tema de educación son temas en donde yo prefiero que hable, por ejemplo, Graciela Bianchi, ¿sí? Yo trato de hablar de lo que sé y de lo que no escucho o aprendo, ¿sí? Entonces, naturalmente la ANEP, de las autoridades de la enseñanza, todo ese debate es un debate muy profundo en donde empíricamente lo que yo veo es que la educación en el Uruguay, tal cual como la dejó el Frente Amplio, no funciona más, ¿sí? Porque lo que existe hoy es cada día más una brecha cada día más distante entre los que pueden pagar un colegio privado y los que no. Y la juventud uruguaya, sobre todo en la secundaria, hay una deserción, pero muy triste, en gurises de menores recursos, que hace que terminen siendo condenados a vivir en trabajos que la verdad que no le aseguran el porvenir. Entonces, lo que el espíritu, o por lo pronto cuando nosotros salimos a pedir el voto, era hacer un cambio radical en la educación. ¿Lo hemos hecho? Todavía no. ¿Sabes dónde lo hemos hecho? En la UTU. La UTU, el director general, el señor Pereira, que es un hombre proveniente del Partido Colorado, está haciendo una magnífica tarea promoviendo las escuelas agrarias en el interior. Hace 6 meses hablamos sobre la escuela agraria de Vergara y hoy nos anunciaron que el bachillerato agrario va a estar de vuelta en Vergara. ¿Para qué? Para que el gurí que está en esa ciudad pueda estudiar cómo sembrar, cómo ser aguador, cómo hacer el seguimiento de cultivo del arroz. ¿Por qué en Vergara? Bueno, pues la capital nacional del arroz. Ahí es donde nosotros hemos visto un cambio sustantivo. En el resto, yo imagino que pandemia por medio, hay cambios que no se han podido ver, ¿sí? Pero de ahí a que alguien me diga que la enseñanza en este país se va a privatizar, es una mentira, reconocido por Fernando Pereira. En el gobierno de la calle Pou, la enseñanza va a ser más gratuita, más laica y más obligatoria, pese a los sindicatos. Le llevo a un terreno donde usted trabaja, que es el Parlamento, sí, porque hay un par de proyectos allí que los tienen que ir resolviendo. Uno es el de cambios en la forestación. Sí. Lo propuso Cabildo Abierto. Y ellos sostienen que hay determinadas zonas del país donde, por la calidad de la tierra, no debería haber allí forestación, sino que tiene que haber cultivos, ¿no? de trigo, de otro tipo de productos. Sí, o pasturas. Pasturas, lo que sea. ¿Qué pasa con este proyecto? ¿Lo vota? ¿Hay dudas? Conceptualmente, yo soy de los que estoy de acuerdo con que el eucaliptus tiene que ir en los suelos de propiedad forestal. Pero no Sebastián da Silva. El eucaliptus también está de acuerdo con esa premisa porque le gusta más esos suelos arenosos, franco-arenosos, profundos, que los suelos arcillosos. Entonces, yo conozco todo el país. De la misma forma que de educación, te puedo decir, hablen con Graciela Bianchi, de suelos, de campos, de lugares, habla conmigo. Y hay en algunos casos algunas excepciones donde se ven forestaciones fuera de suelo de propiedad forestal, pero son las excepciones. Pero dicen que son unas cuantas hectáreas, No, las pero excepciones. A ver, la forestación en este país tiene 1 millón de hectáreas. Yo creo que las excepciones no llegan ni al 6%. ¿Sí? Entonces, lo que hay, y por eso hay que empezar a conocer de adentro de las cosas, es la posibilidad que tiene un productor rural de poder forestar sin proyecto forestal hasta 99 hectáreas. Y ahí es donde, si tú vas caminando, manejando por la Ruta 3, de repente ves una colza amarilla en un campo de tierra negra y tú ves un monte forestal de 30 a 40 hectáreas. Eso no es violatorio de la ley forestal, son forestaciones de menos de 100 hectáreas que entran sin proyecto forestal y que se hace una cosa, Leo, permite que el productor tenga ingresos excepcionales en la peor parte del campo, porque por esos montes forestales capaz que está recibiendo una renta de $200.
en los campos más embromados de su establecimiento. Y una vez que el árbol tiene 2 años, se complementa perfectamente con la ganadería. Entonces, frente a lo que vos me preguntaste del proyecto forestal... ¿Qué va a pasar con el proyecto? ¿Lo votan, no lo votan? Mi idea es, y así lo hice, porque también nosotros íbamos a presentar el proyecto para liberalizar los combustibles, que me preguntaste anteriormente, lo postergamos para después la discusión de la LUC. Para mí, la coalición de gobierno es hora que tiene que arriar algunas banderas, ¿sí?, que de repente son de matices, y unirnos, porque la verdad tenemos enfrente al PIT-CNT, que es una poderosa organización de movilizaciones, y al Frente Amplio con un mando unificado. Creo que inteligente sería que todos arriáramos estos 3 meses que nos quedan alguna bandera y no empezar a tener alguna diferencia entre nosotros, porque la verdad es que el adversario que tenemos enfrente es infinitamente más importante que si yo estoy o no de acuerdo con que tal suelo puede forestarse o tal no. O sea, entonces lo postergaríamos esa discusión para después. Propone postergar la discusión. Sí. Esa y otras. Está bien. ¿Y su planteo de los combustibles también para después? Sí, ¿Lo va a hacer el planteo? Yo ya lo anuncié, se lo anuncié a los socios. Ajá. Nosotros habíamos pensado en hacerlo en el mes de octubre, que ANCAP era el 90 aniversario, y decidimos pasarlo, porque para no tensionar, ¿sí? En este momento hay que tener mucho vestuario, ¿sí?, y saber que de este lado hay un equipo y del otro lado hay otro. Entonces, de este lado, todos los que estamos en este equipo tenemos que estar muy juntos, muy unidos, porque estamos enfrentados a una campaña compleja, complicada, ¿sí?, en donde todos los días van a venir argumentos miserables como los que pasaron en el día de ayer, tratando de adjudicarnos cosas que la ley no dice. Y si el referéndum se gana o se pierde, ¿no? Se gana o se pierde. ¿Qué pasa si pierden? ¿Qué pasa? ¿Desestructura mucho la idea del gobierno? ¿Le complica mucho para adelante? ¿Le da mucha fuerza al PIT-CNT, al Frente Amplio, que es el que está en el Parlamento? En algunas cosas que caigan, algunos artículos, distorsionan, ¿sí? Distorsiona la vida de la gente, ¿sí? En unos días vamos a empezar a ver cómo empieza a correr lo de la portabilidad numérica. Creo que ya está por empezar a correr, entonces tú sos dueño de tu número y mañana viene una empresa y te ofrece un paquete mejor, tú tenés la libertad de cambiarte. Bueno, imagínate que eso después, yendo para atrás, es un trastorno. ¿Me entendés, Leo? En otros casos no. En otros casos es una derrota política, pero no genera tantos trastornos. Poniendo el más claro ejemplo, en la educación, que la pandemia a nosotros no nos permitió avanzar, ¿sí?, porque estábamos atendiendo las urgencias. Bueno, capaz que ahí una derogación de los artículos no genera tantos trastornos visibles, ¿sí? Vamos para atrás, vamos al país que nosotros le ganamos hace 2 años en el balotaje. Pero no, después hay otros trastornos en la parte de los delitos, por supuesto. En seguridad iba a preguntar. Y hay trastornos. Hay capítulos de legítima defensa, por ejemplo, hay capítulos de la policía los está respaldando. Bueno, la policía hoy, que tiene una libertad de poder pedir la documentación en una esquina, en una cruz de camino en la campaña, que anteriormente esa libertad no la tenía porque no estaba ni amparado por Bonomi, ni tampoco tenía legalmente la potestad. Bueno, capaz que hoy, si eso se deroga, no lo va a poder hacer más. Y yo te puedo asegurar, Leonardo, que la policía cuando pide los documentos, a partir de ese pedido, se resuelven muchas cosas. En la campaña se resuelve muchísimo. Senador, nos queda 1 minuto nada más, así que le pido esta vez una respuesta corta, y si quiere, y la pregunta es amplia. Me había quedado, está pasando ya la pandemia, ¿no? Los números muestran que el país ha mejorado cantidad, más allá de que sigue el virus acá ante nosotros. Hay que estar como el cocodrilo, dormir con un ojo abierto y el otro cerrado, porque vos viste lo que pasa en Alemania. Pero le iba a preguntar qué pasa con los desafíos del gobierno, cuáles son los proyectos que tiene que manejar el gobierno ya con la pandemia controlada. Bueno, tenemos muchos proyectos que están en stand-by porque realmente hoy vos al debate, es un debate que está polémico, tú no le podés agregar más cosas porque en esto también lo del vestuario y la táctica, ¿sí? Entonces
ahora nos obligaron a ir a un referéndum. La prioridad del gobierno es el referéndum. En paralelo, los ministros, las empresas del Estado van cada una desarrollando parte de sus áreas de actividad. Pero bueno, la prioridad política hoy, lamentablemente, es la defensa de la LUC. Senador, gracias por haber venido. Por favor, un gustazo. Ha sido más que amable. Amigos, de ustedes también me despido. Como siempre, han sido más que amables. Sigan en nuestro canal. Buenas noches. Gracias.